Hoy estuvo hablando bastante Roberto Navarro a propósito, bueno, de estas afirmaciones ayer del ministro Caputo. Para hablar de eso ya estamos en comunicación con Hernán Lecher. Ustedes lo conocen, es director del CEPA y a quien solemos llamar y molestar un poco cuando queremos hablar de economía. ¿Qué tal, Hernán? Aquí Fernando Sivero y todo el equipo de Verdades Afiladas te saluda. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, primero te quería hacer una preguntita a propósito, porque estábamos charlando recién a propósito de este estudio de qué representa ser de clase media que sacó la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Los ingresos que tiene que tener una familia, un grupo familiar, y decíamos, ¿cuánto se ha perdido, ¿no? En estos meses, quienes se consideran de clase media, todas las cuestiones que tuvieron que dejar de lado, ¿no? Sí, uno podría decir que Milei le ha dado en la línea de flotación a buena parte de los sectores medios, porque en definitiva el modelo Milei pretende construir y equiparar la Argentina a otras economías, quizás latinoamericanas, que han sabido o que suelen tener niveles de desigualdad mucho más elevados que en nuestro país, que por suerte estuvo atravesado por el peronismo, ¿no? Contramano de la estupidez que Sí. dicen los libertarios habitualmente, ha sido el peronismo el que ha permitido la redistribución del ingreso, y eso Milei lo pretende destrozar. Cuando habla de la justicia social y demás, pretende destrozar justamente esos niveles de desigualdad. Y a la clase media le ha hecho una serie de políticas que, insisto, le han dado en la línea de flotación. Arranco por el aumento de los servicios, naturalmente, pero se imaginan la desregulación de todo lo que tiene que ver con los servicios educativos. Nosotros estamos terminando un informe en estos días. Lo que aumentaron los colegios en términos interanuales es muy superior. Los desregulados, porque hay una parte, si tienen subvención, acá en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, están topeados. Esos son más parecidos a la inflación. Pero los que están por encima, que no tienen límite, han aumentado en el orden del 90%, una inflación interanual inferior a ese valor. Con lo cual, estoy hablando febrero, ¿no? Sí. Con lo cual, bueno, se pone en la cuenta de lo que significa el impacto negativo a los sectores medios. Y, por otro lado, la cuestión de los salarios, que pensemos en un sector medio, qué sé yo, ¿qué tiene? Y bueno, un trabajo registrado. Bueno, ¿y cómo le fue? Y si lo tomo con la inflación posta, perdió. Le agrego además la cuestión de las prepagas, o Sí. los medicamentos, que aumentaron muy por encima de la inflación. Los medicamentos en general no son solo para los sectores medios, pero la prepaga supongamos que sí. Bueno, en términos de ingreso es un golpe brutal a la situación de ese segmento de la sociedad, ¿no? Absolutamente. Te llevo al tema, bueno, ayer salió por varios lados el ministro Caputo, también había salido anteriormente el presidente Milei, hablando de esta cuestión del dólar, ¿no? El precio del dólar, ellos insisten que el dólar no está atrasado, pero el destape está sacando día a día cómo se van quemando reservas y en este caso los fondos de la ANSES, como se llama habitualmente, la plata de los jubilados, para mantener el dólar en esos niveles. ¿Cómo estás viendo la situación? Me pareció interesante. A ver, la primera lectura que hay que hacer de la nota de Milei de la semana pasada digamos, las réplicas posteriores que tuvo por parte del mismo y el ministro de Economía de discutir la no apreciación cambiaria de este momento, en términos políticos no dicen otra cosa que, bueno, generar más dudas que certezas. Es como cuando el director técnico está con malos resultados y viene el presidente del club y dice, no, está más firme que nunca. Bueno, mejor que no diga nada. Y uno Claro. dice, la verdad que empezaste a dudar, porque esa afirmación per se profundiza las dudas. Bueno, lo que estoy diciendo es, hay algo, hay una discusión dentro del mercado. No es un problema de que Hernán no le cree, ¿se entiende? O Sí. Navarro no sé qué. No, es un problema de que evidentemente el mercado está interpretando este tipo de cambio en estas condiciones y con un fondo monetario que le dice, en estas condiciones no te lo doy, no cierra por ningún lado.
Eso es lo que está de fondo, les guste o no le guste al gobierno. Y de hecho, y lo respondo viendo, digamos, el hecho consumado, digamos, el efecto final, que es Milei saliendo a decir no estamos apreciados. Ahora, la discusión de la apreciación, yo hay cosas con las que comparto con el presidente en el sentido de, bueno, ¿cuál es el tipo de cambio que vos garantizás que tengamos crecimiento y baja inflación? Bueno, es un debate, depende del modelo, depende del momento, depende de qué vas a promover y qué ingresos de dólares vas a tener, depende de qué estrategia vayas a tener con lo que se llama cuenta capital, por ejemplo, te vas a endeudar, no te... Bueno, hay un montón de debates en el medio, eso es verdad. Ahora, lo cierto es que cualquier indicador que tomes, y en esto no hay que ser ni economista, te permite identificar el nivel de apreciación. De nuevo, podemos ver el tipo de cambio real multilateral, podemos ver los gastos con tarjeta, podemos ver la gente que cruza Chile a comprar cosas. Es bastante fácil. Ahora, uno puede decir, bueno, pero ¿y eso no significa nada? Bueno, no significa nada si vos tenés dólares suficientes para resolver la ecuación cambiaria. Porque, a ver, yo lo relaté así, porque Milei sostiene en su artículo que básicamente los empresarios le creen, y como le creen, apuestan y traen dólares. Esa es un poco la línea. Sí. Bueno, Emanuel Álvarez Agil le contestó y le dijo, mirá que los mercados se equivocan también, maestro. Bueno, puede ser, es verdad. Pero me corro de eso. La duda principal es que con cepo cambiario, vos no sabés si eso es verdad o no. Claro. Por una sencilla razón, los pesos que andan dando vuelta, ¿cómo sabés? Y no pueden ir contra el dólar, no pueden ir al dólar paralelo, no pueden ir al oficial. ¿Cómo sabés si está bien o está mal ese tipo de cambio? Es un tipo de cambio artificial. No estoy con esto diciendo, porque después saltan los libertarios y dicen, el cepo que tenía el gobierno de Alberto, o que pusieron ustedes, que es falso, porque lo puso Macri, vale la pena recordarlo, pero no importa, no estoy discutiendo si está bien o está mal. Lo que estoy discutiendo es, vos no podés confirmar, y todos sospechamos que en ese contexto, mirando el resto de los indicadores, está apreciado, no podés confirmar si ese tipo de cambio es suficiente para saldar tu flujo, porque lo que no tenés saldado es el flujo. ¿Y cuál es el problema que vemos todos? Que vos, la balanza comercial, te está dejando chauchas y palitos, el último medio negativa, poquito pero negativa, la balanza comercial es Expo menos Simpo. Y la cuenta corriente te da en los últimos 7 meses menos 7.000 millones de dólares. ¿Qué incluye eso? Bueno, turismo, pago de intereses, dividendo al exterior, una serie de cuestiones que, ¿de dónde lo estás pagando? Bueno, lo estás pagando con los dólares del blanqueo, no son tuyos. Claro. Y no tenés resuelta la cuestión. Si vos me decís, lo estamos haciendo temporariamente, bueno, Milei sobrevuela algo de eso cuando dice, bueno, después con los dólares de energía vamos a resolver. Bueno, y mañana vos me decís que la cuenta corriente, el saldo comercial se va a incrementar en 30.000 millones adicionales por la energía, mañana, no dentro de 5 años, mañana. Bueno, puede sostener este tipo de cambio, la discusión es otra, este tipo de cambio lo puede sostener. Claro. Sí, claro. Pero el problema es que no lo puede sostener artificialmente con dólares que no son suyos. Y el presidente descarga toda su furia contra un economista. Bueno, o sea, Julia no la puede echar de la Cámara de Diputados, así que no tenés que preocuparte. Pero bueno, a la hija de Cavallo la echó. Sí. Sí, descarga su furia contra el que le marca estas desequilibrios, ¿no? O deficiencias que muestra el plan. Bueno, ustedes creo que lo han publicado, es decir, pasó de decir que era el mejor ministro de toda la historia a echar a la hija porque se enojó porque dice que está apreciada. Convengamos también que la discusión, que escuchar a Cavallo decir que va a afectar la industria a nivel de apreciación hace un poco de ruido. Y yo debo decir que nunca en mi vida estuve de acuerdo con Cavallo, salvo ahora, porque las críticas que le hace son las más sesudas. Le está diciendo, mirá la cuenta corriente, maestro, ¿de dónde vas a sacarlo? Claro. Está diciendo eso. Bueno, la reacción es, mato al mensajero, echo a la hija, como si eso fuera a resolver la apreciación cambiaria. Bueno, en fin. ¿Y cómo ves vos que va a evolucionar esto? Hoy lo escuchaba a Zayat más temprano en el pase, él decía que, bueno, de ninguna manera podía ser una buena noticia recibir más deuda del fondo. Viste que Caputo dijo que no era deuda. Dijo que, bueno, no, en realidad eso no es deuda nueva. Me parece que está tratando de que evite
pasar por el Congreso, ¿no? Pero Bueno, en realidad lo que está diciendo es, van a ser, en términos de deuda del Tesoro, no se va a incrementar porque van a reemplazar esa, digamos, la deuda que hoy tienen con el Banco Central a través de una cosa que se llama letras intransferibles por la deuda con el fondo. Estrictamente es real. Ahora, ¿a vos te parece que es lo mismo deberle 20.000 millones de dólares al fondo que debérselo al Banco Central? No, no, no. Uno te cuesta libras de carne, ¿no? Creo que Carlos Rodríguez le tuiteó y le dijo, dale, chicos, ¿en serio van a hacer eso y querer inventarnos que no es más deuda? No sé si que de esa manera quiere evitar que pase por el Congreso, porque tendría que pasar obligatoriamente por el Congreso un nuevo acuerdo con el fondo, ¿no? Sí, ellos quieren, apelan a evitar el Congreso con dos argumentos. Uno que creo que a esta altura está descartado, pero fue el primero, que era, nosotros le pedimos 11.000, 12.000 millones de dólares, que cuando vos hacías la cuenta eran los 57 originales de Milei, ¿se acuerdan? Sí, de Macri, los 50. Claro, menos los 45 te da más o menos 12. Bueno, como supuestamente ese acuerdo estaba vigente, o estaría vigente, ellos podrían apelar a eso. No es real que el acuerdo esté vigente, ya lo dio de baja el propio Fondo Monetario Internacional, con lo cual no pueden hacer eso. La segunda cuestión es este mecanismo. En realidad, como no es deuda nueva, no tengo que llevarlo al Congreso. Bueno, sí, tiene que discutirlo en el Congreso, por esto que mencionaba hace un ratito. Y además, yo no he estado en las reuniones ni en las discusiones, pero casi que doy por descontado, el Fondo Monetario va a ser el que le exija que se vaya al Congreso a votar esto. Lo que creo es que el Congreso, con los diputados que tiene, se lo va a aprobar, pero bueno, ese es otro cantar. Pero creo que el propio organismo, por la lógica histórica, tradicional del organismo, le va a exigir que se vote en el Congreso. Hernán Lecher, director de CEPA, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en el Destape, como siempre. Te mandamos un gran abrazo. Un abrazo grande para ustedes. Hasta luego.